Así empezábamos y así vamos a seguir en esta nueva travesura radial que le hemos puesto de nombre La Tiza para que todo el mundo pueda evocar a lo que éramos antes en la pizarra, pero siendo alguito distinto. Estamos aquí el equipo de siempre, pero con matices, porque no vamos a estar juntos y juntas en todo programa, sino vamos a ir tratando cada tema con la persona que más pueda analizar el tema en cuestión. Sí, le vamos a dedicar mucho tiempo a todo lo que pasa en nuestra queridísima América Latina. Iremos abordando aquellos eventos, hitos políticos electorales que más retumben y lo vamos a analizar como siempre con mucha letra pequeña, con mucho rigor, con mucho detalle, evitando caer en el titular facilón y maniqueo y simple. Queremos, como siempre, mirar qué hay en esos surcos profundos de la política internacional y no podemos dejar de mirar lo que ocurre en Estados Unidos, en lo que pasa en Europa y en lo que pasa en el mundo mundial. Y hoy tengo la gran suerte de estar aquí con una amiga, con una compañera, con alguien que era pizarrera y ahora no sé si, ¿cómo se diría? Tizarrera, no me sale tan bien, pero nos va a ir saliendo en este juego de palabras. Van a estar el resto de todo el equipo, va a estar, en su momento estarán Leandro Álvarez, Flavia Fiorio, Bahía Luna, Crismar Lujano y hoy Gaby Montaño. ¿Cómo estás, Gaby? Bienvenida otra vez a esta travesura. Hola Alfred, ¿cómo estás? Bueno, un gusto volver aquí a la tiza ahora. eh, y creo que también vuelven esos nervios de inicio de volver después de mucho tiempo. Ojalá el estar fuera de entrenamiento no nos perturbe demasiado. Yo voy a pedir disculpas igual que Gaby por si me toco el cabello más de la cuenta, por si se me traba la lengua, por si tomo más café de lo que debería. Es justamente mecanismo para esquivar un poco los nerviositos que tenemos adentro. Pero la mejor manera de salir de los nervios es irnos directo a lo que entendemos que podemos analizar y que sabemos un poquito o que intentamos saber un poquito. Y esta vez la centralidad es las elecciones, la cita electoral que ha habido en Colombia. Recordamos que ha habido cita electoral sobre todo con dos grandes temáticas. Una, la legislativa, hay dos cámaras, la de Senado y de Representantes, para muchos otros lugares de América Latina serían los diputados, allí le llaman Cámara de Representantes, unas legislativas tradicionales, que la particularidad de Colombia es que lo hace no coincidiendo con las presidenciales, ni siquiera a mitad de término, lo hace como siempre un par de meses previo a la presidencial, lo cual tiene una casuística pues singular y que tiene lecturas políticas. Así que esto lo vamos a analizar. Y la otra es una suerte de primarias a la carta. Me explico. Algunos espacios políticos deciden asistir a una cosa que en Colombia se le denomina la consulta para elegir al candidato o candidata presidencial, que tendrán lugar a finales de mayo la primera vuelta y en junio la segunda vuelta si nadie gana en primera vuelta. Esta consulta no participan todos los espacios políticos, repito, es libre, cada uno puede ir o no ir, y no han ido los principales candidatos. Los digo los principales candidatos, los que las encuestas valoran como los favoritos. Hablamos de Iván Cepeda, un líder de la izquierda colombiana muy reconocido por su biografía en la lucha por la paz y los derechos humanos, muy conocido en el último periodo por haber sido uno de los principales opositores a Uribe, incluso en el plano judicial. Y Iván Cepeda no le dejaron participar en esta consulta. No es que no haya querido participar, sino es que no le han dejado participar. Otra vez, la justicia en modo de poder electoral le ha impedido asistir a esta consulta. Como pacto histórico, esas siglas que son creadas para que Petro fuera con una gran coalición, ¿no? De diferentes partidos y movimientos que ya hoy en día tiene una identidad política muy fuerte en Colombia. El pacto histórico quería llevar a Iván Cepeda a una gran consulta de todos los sectores no uribistas, de no de la derecha, pero le impidieron. Esto ha hecho que Iván Cepeda no acuda como candidato a la gran consulta, con lo cual no hay que buscar ahí el resultado de Iván Cepeda en la consulta. Y el otro candidato, esta suerte de intento de plagiar a Milei a lo colombiano, o Bukele a lo colombiano, que es Abelardo de la Espriella, también un candidato que no ha asistido a ninguna consulta. De hecho, tiene unas siglas prestadas
que el nombre ya es bastante mesiánico, lo de la salvación da un poco así de temblor, que tampoco quiso asistir a la gran consulta. Los dos son Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella. En todas las grandes encuestas que se han realizado en Colombia son los principales favoritos de cara a las presidenciales, por ahora, falta mucho, y no han ido a la gran consulta. Por lo tanto, la gran consulta en la consulta ha habido tres espacios que han ido a la consulta. El más importante es la histórica derecha tradicional colombiana, que se llamaba la Gran Consulta por Colombia, donde ahí sí han ido a las urnas a esta consulta y han obtenido un buen volumen de votos. El volumen de votos de esta Gran Consulta por Colombia es importante, no ha sido desdeñable. Casi 5,8 millones de votos han logrado esta consulta de la derecha tradicional colombiana. No ha habido sorpresas en la candidatura, porque ha sido Paloma Valencia, es más o menos una persona muy apadrinada por Uribe, ¿no? Por el uribismo, que ha amamantado el uribismo durante un montón de tiempo, así que no hay donde perderse ahí. De Paloma Valencia, la que sacó más votos, ha sacado 3,2 millones de votos en esta consulta. La sorpresa ha sido el segundo lugar, el segundo puesto, Oviedo, que sacó 1,2 millones de votos, que no es, en algunos puntos no ha querido pelear tanto contra el gobierno, se ha declarado menos uribista y que ha obtenido un número de votos no desdeñable. 1,2 millones de votos ha sido la gran sorpresa. Y el resto de candidatos, no lo vamos a pronunciar todo para no aburrirnos, no han sido con mucho caudal de voto. Lo llama la atención la periodista Vicky Dávila, que hace mucho ruido pero pocos votos. Ha quedado en un lugar absolutamente testimonial, a pesar de su fuerte presencia mediática, nota a pie de página. Siempre hay una disociación entre lo que se dice, el ruido mediático y el poder de votos. Esto digo por los que le han puesto mucho oído desde afuera y desde adentro a Vicky Dávila, y repito, no sacó casi muy pocos votos en poca correspondencia con ese ruido. Interesante en términos de datos de esta consulta es que ha sido la consulta más importante, repetimos. Ha habido otras dos consultas, una consulta pequeñita que yo creo que estaba hecha a medida para la exalcaldesa Claudia López, que ella misma se quiso posicionar en el centro. Fajardo, el otro que se autoproclama de centro, no quiso participar. Sergio Fajardo, un histórico perdedor en las elecciones en Colombia, que intenta ocupar un espacio que no existe, que es el centro, en Colombia y en tantos lugares de América Latina. Claudia López ha sacado muy pocos votos, no, muy pocos votos, no, nada importante, y de hecho no vamos a marearos con la cantidad de votos, son 574.000, muy pocos para lo que ella esperaba. Y la otra consulta, que es la del Frente por la Vida, por la Paz, y que intentaba tener al pacto histórico adentro, pero que quisieron seguir adelante a pesar de que el Poder Judicial no le permitió a Iván Cepeda estar adentro, también ha sacado muy pocos votos, y ahí competían Roy Barrera y Quintero, Daniel Quintero, exalcalde, y que tampoco han sido protagónicos, lo cual lo más llamativo de las consultas ha sido la centralidad de la derecha. Sumando todas las consultas, para que vean ustedes la dimensión, ha sido muy poco del padrón electoral, 20%. En torno a 7 millones de colombianos del total han ido a votar a la consulta, a esta forma de selección de candidatos, lo cual dice que estos mecanismos pueden ser útiles y no, dependiendo de cómo sean utilizados. A veces los mecanismos pueden ser interesantes o no, depende de cómo se instrumentalice, se explique, se haga pedagogía. Y si sacan por afuera los principales candidatos, pues probablemente se queda en que 1 de cada 5 del padrón electoral asistió a una consulta que tenía la ventaja de hacerse coincidir con la legislativa. Es decir, que la gente iba a votar a la legislativa y que podía tener la papeleta de la gran consulta. A partir de ahí le paso la palabra a Gaby para ver, antes de entrar en la legislativa, para analizar solo el bloque de la gran consulta, el resultado bajo en participación, por un lado, pero sí alto en volumen de votos de la derecha tradicional. Hay que plantear que ha sacado un 40% más que lo que obtuvo esa misma consulta en el año 2022. O sea, ha sido significativo el crecimiento, y uno se tendría que preguntar por qué ha crecido una figura que es Paloma Valencia, que en las encuestas, en todas, estaba muy bajo en imagen y muy baja en intención de voto. Bueno, conversábamos justo antes de empezar el programa, Alfredo, la posibilidad de que al no tener, digamos, el votante de derecha a su candidato mejor posicionado, que es Abelardo de la Espriella, en la consulta,
probablemente haya optado por eh, utilizar su voto y darle esa favorabilidad con el voto eh, a Paloma. No necesariamente, por lo tanto, es todo su voto, ¿no? Digo, no es todo ese caudal de votos necesariamente un voto que confíe totalmente en Paloma, pero no tenía la opción de votar por Abelardo, que podría quizás ser su candidato favorito, ¿no? Eso es interesante, ¿no? La gran duda, y podemos plantear hipótesis, es si ese caudal de voto que el uribismo está diciendo es mío, me pertenece, Paloma Valencia dice es mío, y que los partidos tradicionales aglutinados en torno al centro democrático dicen son míos porque hemos mejorado mucho respecto a la consulta del 22, la gran duda que surge, y veremos hacia adelante, es si son suyos o son de toda el arco ciudadano de la derecha colombiana que no pudo votar a Abelardo de las Prieles, ya que estaba allá. Bueno, cedió el voto a la consulta más afín. De hecho, en nuestra encuesta de CELAC Data ya vimos una superposición interesante de electoral entre los votantes de Paloma Valencia y de Abelardo de las Prielas, con lo cual es probable que al no tener la opción suya votó a Paloma Valencia o a la opción. Y lo otro, y me gustaría saber tu opinión, por tu experiencia política también, es eso que no me gusta el eufemismo, que es el término de la maquinaria. La maquinaria que en el fondo pareciera más una fórmula no democrática para comprar votos, para asegurarse de que voten los ciudadanos a cambio de plata, a cambio de prebendas, a cambio de persecuciones. Entonces, eso que a veces se camufla con un término muy polite, que es el de la maquinaria, a mí sí me gustaría que también lo dimensionáramos en este caudal de votos. Bueno, por supuesto que pesa en Colombia aún ese voto, que estoy de acuerdo contigo, decirle voto maquinaria es hasta tapar lo complejo de la compra de votos, ¿no? A mí me preocupa, Alfredo, la combinación de ese voto comprado con el otro fenómeno que tú lo has nombrado al inicio en la introducción, pero que se está empezando a convertir en una manera de hacer política de la derecha y es evitar que las figuras o los liderazgos de izquierda más potentes puedan medirse electoralmente. Lo hicieron en esta consulta, no le permitieron a Iván Cepeda estar en esta consulta. Y en pocos meses hemos visto ejemplos de la utilización de los órganos electorales para ponerle frenos a la izquierda de manera ilegal, en muchos casos inconstitucional. Lo hemos visto en la región en muchos países, o sea, hace muy poquito en Ecuador, lo hemos visto en Bolivia, lo estamos viendo en Colombia, etcétera, y me preocupa mucho porque la combinación de restricción de la democracia para la izquierda, es decir, le quito el escenario democrático a la izquierda, o, y en Colombia sumado a la compra de votos, en realidad son dos elementos que pueden colisionar muy fuertemente con la profundización de la democracia. ¿Qué hacen los sectores populares o los sectores de izquierda si se les cierra la puerta de las vías democráticas para participar en política y tener acción política? ¿Por dónde van a ir? Y De hecho, ahí Gaby, yo de hecho, fíjate que yo creo que eso, en ese sentido que tú planteas, lo que aprendieron los poderes no democráticos en Colombia y en otros lugares de América Latina y del mundo, es que no querían permitir lo que pasó en el año 2022, donde en esa consulta Petro se asienta como la centralidad de la política en Colombia en términos electorales. Es decir, en esa consulta, Gustavo Petro en el año 2022 asiste, el pacto histórico con sus candidatos, Petro como centralidad, obtiene una votación gigantesca, incluso inesperada para una parte de la derecha colombiana, y no querían, en este escenario del 2026, tener a un Iván Cepeda que ya le corrobora la gran mayoría de las encuestas, por no decir la totalidad, con una holgada diferencia respecto a sus perseguidores, que además
en una consulta al interior del propio pacto histórico, que fue incluso pretendidamente invalidada por también el poder electoral en noviembre, ya sacó un caudal de votos gigantesco. O sea, no querían tener a Iván Cepeda como el candidato presidencial muy por encima del resto. Yo creo que están buscando los artilugios. De hecho, fíjense que se actualiza los mecanismos no democráticos porque ya no le permiten ni participar en las primarias. Ya no solo es que le buscan las cosquillas para no participar en las presidenciales, no, no, ya desde primera hora intentan de alguna manera opacar la fuerza de Iván Cepeda, del candidato del pacto histórico en la consulta, pues impidiéndole con una historia jurídica sin ningún tipo de base al respecto. Entonces, esto sí que es cierto lo que dice. Y el segundo tema, para ir terminando del análisis, es la legislativa, ¿no? Que en Colombia, por esta particularidad de ser meses previos a las presidenciales, pues no hay un arrastre tan directo de la presidencial con respecto a la legislativa. Esto ha hecho que siempre esté muy fragmentado el Congreso, la Cámara de Representantes y el Senado en Colombia. Hay que recordar que en términos de imagen, lo medimos en CELAC, la imagen del Congreso de la Cámara de Representantes en Colombia tiene la peor imagen de todos los actores sociales habidos y por haber, porque impide que se haga política en Colombia. No ayuda a que se haga política, es un freno a la toma de decisión. Bueno, han habido ya los resultados, todavía no sabemos la distribución de curules. ¿Cuáles serían tus conclusiones, Javi? Bueno, yo creo que la presencia del pacto histórico en el Senado, que es lo que se puede medir a estas horas más fácilmente, eh, eh, es muy importante. Hay un crecimiento importantísimo del 2022 ahora en cantidad, en caudal de votos para el pacto histórico en el Senado. Ha crecido de 2,8, 2,9 millones a más de 4 millones. Y creo que esto es histórico, en el sentido que la gente ha recibido, pareciera, el mensaje de, bueno, intentaron ponerle cortapisas a Petro desde el Senado para que no pueda implementar las políticas que se comprometió a hacer. Bueno, pues ahora les damos una señal también como votantes de que nosotros queremos que le permitan gobernar, que le permitan implementar programa de gobierno en el futuro a Iván Cepeda, que probablemente pueda ser presidente, ¿no? Fíjate que decías algo y me quedaba pensando en que qué hermoso es cuando las palabras detrás de una sigla de un partido político hacen alusión verdaderas a lo que ocurre en la realidad. Has dicho, ha hecho historia el pacto histórico. O sea, lo de histórico no es casual, ni es un juego de palabra, de un eslogan de marketing. El pacto histórico sigue haciendo historia y tú lo corroborabas muy bien. Ahora no hay duda que va a ser la primera fuerza en las dos cámaras, en el Senado, que todavía es donde podemos tener los datos. Como tú bien dices, también ha elevado mucho el caudal de votos. Los curules van a depender de las reglas de reparto de curules, pero no pareciera que vaya a peligrar ser la primera fuerza también en términos de bancada. Esto no era así en el año 2022. Y aunque uno pueda caer en la tentación de decir, bueno, pero la sumatoria del resto puede ser otro freno de cara al siguiente mandato, cosa que uno podría pensar, ¿no? Si pone el cambalache de otras siglas no petristas que también ha obtenido, pues sus caudales de voto fijo otra vez debido a la mal llamada maquinaria, ¿no? Que es la capacidad que tiene el Partido Liberal, el Partido del Centro Democrático, o sea, todo el Partido Conservador, el Partido de la U, Cambio Radical, o sea, son un conjunto de partidos que siempre tienen esa capacidad para a garantizar sus votos con su mal llamada maquinaria, o sea, con su corruptela y con sus sistemas. Yo creo que no hay que pensar que va a ser una obstrucción de la misma intensidad que el anterior mandato, porque el ser primera fuerza protagónica te da mayor capacidad, porque además los otros no son un bloque monolítico y es más fácil poder gestionar hacia adelante. No va a ser fácil, a quien le toque presidir, pero no me parece un dato menor. Hablo también de un dato que no hay que pasar de vista. La legislativa sí han tenido una mejora en participación respecto a las anteriores. Estamos en torno al 47, 48, 49, depende que miremos Cámara de Representantes o Senado, casi 2 puntos
o 3 puntos más que en las jornadas del 22. Fíjense la diferencia. Hubo mucha gente que fue a votar en la legislativa y no quiso participar en las consultas. Estamos hablando de un diferencial de casi 30 puntos que no quiso. Son mucha gente, porque además el voto en Colombia en presidenciales suele estar en torno al 50%, 55% de participación. Entonces, yo diría que lo relevante es que el pacto histórico pone encima de la mesa su fortaleza, ahora ya en el poder legislativo, hacia adelante. No haría lecturas del voto de las presidenciales de Iván Cepeda se va a asimilar al voto de las legislativas, porque si uno aprende de la historia, ¿no, Gaby? En el 22 no fue Eso no así. sucede. No sucedió, de hecho no pasó ni por asomo. Lo que sacó Petro, lo que sacó el pacto histórico en el 22 no tiene nada que ver con las presidenciales de Petro en el 22. Por lo tanto, no haría esas lecturas torticeras. Y lo que también te deja claro es que hay que trabajar mucho hacia adelante si la izquierda, el progresismo, quiere ganar las elecciones, porque la derecha no se va a quedar de brazos cruzados ya pensando en las presidenciales de finales de mayo de este año, ¿no? Así es. Yo creo que, sin embargo, te genera un buen impulso, ¿no? Yo me imagino a los compañeros y compañeras del pacto en Colombia sintiendo un buen piso desde donde seguir la campaña hacia las presidenciales, como tú decías, no confiándose, ¿no? Obviamente creo que, como siempre, estos procesos casi son volver a empezar de cero para las presidenciales y sentir que nada está dicho y nada está ganado, ¿no? Y ahora además cerramos ya diciendo que esta semana pues, se definirán los binomios. Todavía no sabemos los nombres de los binomios, ya lo analizaremos para futuras ocasiones. Se tiene que inscribir ahora y empieza esa carrera intensa hacia las presidenciales. Por ahora, insistimos, todas las encuestas, también la nuestra, todas las que hemos leído, le dan una holgura. El debate está en si ganaría, si le da para ganar en primera vuelta. Ese es el debate que hoy está encima de la mesa. Insistimos que es por ahora, son fotografías estáticas y va a depender de cómo avance. La figura de Gustavo Petro en imagen sigue siendo altísima. Miremos la encuesta que miremos, y si miramos la aprobación o evaluación de gestión de gobierno, también miremos la que miremos, se llame Invamer, se llame Celago, se llame la que sea, también tiene valores muy altos, muy por encima del promedio de los presidentes en América Latina, quizá no pudiendo superar el caso mexicano de Claudia Sheinbaum, muy por encima del resto de presidentes y presidentas. Nos quedamos hasta acá, ¿no, Gaby? Yo creo que cumplimos el objetivo de la tiza de arrancar en este primer análisis. Van a venir más, ya veremos si el próximo es las elecciones seccionales de Bolivia, que están a la vuelta de la esquina, el cambio de mandato en Chile, las elecciones presidenciales en Perú, el tema geopolítico de Venezuela, porque creo que no nos vamos a quedar callados y más con una tiza en la boca, ¿no? Que podríamos decir. Sí, hiciste una figura de la tiza en la boca que me quedo con eso, me quedo con ese cierre. Un abrazo, una alegría volver a encontrarnos aquí y espero encontrarnos con la gente también. Dale, un fuerte abrazo y la seguimos.